Por tanto, nosotros, hoy podría ser fácil hablar, uno podría decir, bueno, a ver, después de 25 años cualquiera lo puede criticar a Alfonsín, hoy enfermo, después de haber pasado tanto tiempo, pero yo quiero recordarles que Alerta Nacional, la revista y después el periódico Alerta Nacional, se fundó, hoy hay un programa de radio, se fundó en el 83, y nosotros 9 días antes de que asumiera Raúl Alfonsín la presidencia de la Nación, le decíamos en el editorial del 1 de diciembre del 83, sabemos que Alfonsín es un invento de la publicidad, un globo inflado por la maquinaria del oro que lo único que tiene adentro es aire, nada más que aire. La materia gris está detrás de Alfonsín, en los que le indican qué es lo que debe decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Alfonsín es cartón pintado. Y ahí hablábamos que sus verdaderos personeros eran los Grimpum, los Concepción, los Storani, los Previs, y el papel que debía cumplir, fracasado, que intentó cumplir Alfonsín en la Argentina, perteneciente él, infiltrado en el radicalismo, miembro de la Segunda Internacional Socialdemócrata, que era como una suerte de Kerensky, como fue esa figura de Kerensky en Rusia, anticipando un poquito después lo que sería la revolución bolchevique. Con esto quiero decir que en ese momento nosotros no nos declaramos opositores, sino nos declaramos enemigos del gobierno de Raúl Alfonsín, y Alerta Nacional, que después se transformó en la agrupación justicialista Alerta Nacional, sufrió una persecución salvaje, que incluso le costó la vida a 2 de nuestros mejores amigos y camaradas, Alfredo Guereño y Luis Alberto Vera, en esos años durísimos y oscuros del gobierno del Alfonsinato, así como nos costó la vida de René Tulián durante esta otra dictadura disfrazada de democracia que fue lo de Menem. Entonces nosotros siempre hemos sido coherentes, es decir, no mandamos decir las cosas, sino que las decimos. Y hemos enfrentado al poder en su máximo apogeo. Yo podría hablar largamente, en fin, del prontuario de Alfonsín. Evidentemente el tiempo no nos va a dar, pero sí quiero decir que entre todos los desastres que hizo Alfonsín, que logró el récord de un 10.000% de inflación en su gobierno, en el último año 5.000%, y se fue escapado del poder 6 meses antes, algún día Raúl Alfonsín, como quien les habla, un día también, entre otros patriotas, lo denunciamos después de los trágicos hechos del 23 de enero de 1989, del copamiento del MTP a La Tablada, el regimiento de La Tablada, el gobierno de Raúl Alfonsín, no Siglia, la Junta Coordinadora Radical, fueron los autores ideológicos de ese copamiento, que precisamente buscaba evitar el cambio de gobierno, porque ya era un desastre y ya venían inventando conspiraciones de ultraderecha, atentados, etcétera, etcétera. Un copamiento que fue encabezado por Jorge Baños, que murió después en el copamiento, que estaba directamente relacionado con nuestro amigo de Página 12 y asesor de Kirchner, Horacio Berbisky, provenzano, reconocido dirigente de la Junta Coordinadora, y fue todo un orquestamiento donde ellos pretendían hacer pasar ese copamiento como si fuera un golpe de la ultraderecha, justamente para proscribir al nacionalismo, para perseguir al nacionalismo y para evitar que se sucedieran las elecciones que después se sucedieron a mediados de ese año. Y la quinta del diario La Razón del 23 de enero de 1989 decía, y al que no me crea que lo busque para esa fecha, 23 de enero del 89, que al grito de viva Rico y viva Seineldín, comandos carapintadas y comandos de Alerta Nacional habían tomado el regimiento de La Tablada. Nosotros en ese momento estábamos entre los principales opositores de ese gobierno y se quería barrer con el patriotismo de un solo saque, y eso fue pergeñado en la Casa Rosada. Así que yo le digo al doctor Alfonsín, ¿está enfermo o no? Y se lo digo al Coti Nosiglia, a Moró, a Storani, que la justicia tarda pero llega. Y un día, en el marco de la ley y el orden, y de una verdadera justicia justa, equitativa y objetiva, el gobierno alfonsinista va a tener que responder por la autoría ideológica del copamiento del Regimiento 3 de La Tablada. Así que Alfonsín
que no se venga ahora a hacer el prócer, y este busto que le han creado, que algún día va a estar en el Museo del Horror, sobre todo si siguen agregando a todos los que vinieron después, bueno, algún día va a tener que responder si vive, o los que hayan sido también responsables en esa época, por esos y otros hechos. Bien, todo esto tendría que hablar largamente de este tema, pero yo lo que quiero significar es que todas estas decepciones que nos hemos llevado en esta republiqueta del 14 de junio han generado en nuestro país una verdadera situación, un verdadero vacío de autoridad y de representación. Es decir, en la última elección hubo nomás 7 millones de argentinos que no fueron a votar. Hubo más argentinos que no votaron que lo que sacó la primera fórmula, que fue la de Cristina Kirchner y Cobos. Por tanto, hay una verdadera disociación entre el país real y la dirigencia política. Basta recordar que cuando la gente creía en esta dirigencia, los actos en que cerraba, por ejemplo, Luder y Alfonsín, en el año 83, juntaban 1 millón o 1,5 millones de personas. Ahora, en el último acto de cierre del kirchnerismo, en las elecciones que hubo el año pasado, juntaron con toda la fuerza 20.000 personas. Es decir, no es que el pueblo es sonso, el pueblo es sabio. El pueblo ya conoce que con esta dirigencia no se puede lograr absolutamente nada. Por tanto, acá el desafío no está en pedirle peras al olmo. No podemos pretender que los corruptos, que los traidores a la patria, que los miembros de todas estas logias internacionales se transformen en patriotas. El desafío pasa por nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer los patriotas? Sobre todo, ¿qué va a hacer el nacionalismo argentino? Y volvemos a repetirlo hasta el cansancio, si se quiere, hasta que alguien diga, bueno, es un latiguillo permanente pero necesario, que solo el nacionalismo unido salvará la patria. Nosotros lamentablemente estamos levantando nuestra voz, levantando nuestra palabra, pero hoy como ayer somos perseguidos también en nuestro país. Es decir, quien les habla es un ciudadano proscripto que forma parte de un partido, veremos qué resuelve la Corte Suprema, que está proscripto en la Argentina. Pero desde Alerta Nacional estamos al servicio, al apoyo de todo frente nacional que realmente se constituya para las elecciones del 2009 y del 2011, sin ningún tipo de expectativa ni de ambición más que la de servir. Que la de servir a que, de una vez por todas, en la Argentina, precisamente se cubra ese vacío de autoridad y representación y que pasemos de esta republiqueta del 14 de junio, de esta republiqueta de la ignominia y de la traición, a un verdadero Estado nacionalista, a un verdadero Estado con un profundo contenido social, es decir, que nos dé una república verdaderamente representativa y federal. Yo sé que, bueno, todavía hay gente, en fin, que puede estar siendo influenciada por la propaganda oficial, o tal vez, como los últimos mohicanos, creer todavía en esta clase política. Pero yo creo que eso no va a durar mucho tiempo. Yo creo que va a llegar el día en que muchos de los que hoy siguen cantos de sirena y que repiten sin reflexionar las falacias impuestas por la maquinaria de propaganda, van a ver las cosas como realmente son. Y ese va a ser el tiempo de la nueva Argentina. Y si Dios quiere, ahí estaremos nosotros, de pie, en nuestro puesto de lucha. O bueno, seremos una bandera, o tal vez un instante perdurable en la lucha de nuestro movimiento. Lo fundamental, y esto se lo digo a la nueva generación, es que ese futuro es inexorable y que los mejores son los que están por venir. Dios con